Nunca imaginé que mi hijo entregaría nuestra herencia de 15 millones a su nuera. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El aire se sentía pesado, como si toda la gravedad del mundo cayera sobre mis hombros. Mi corazón latía con fuerza, un tambor descontrolado en mi pecho. Llegué a casa después de un largo día. El silencio era abrumador, y en la esquina, la luz de la lámpara parpadeaba, lanzando sombras tenebrosas por toda la habitación. Allí estaba mi hijo Daniel, con su expresión seria. Sus manos temblaban, y en su mirada había un miedo que nunca antes había visto. Necesitamos hablar, me dijo, y ese tono me heló la sangre. Era como si un rayo hubiera partido el cielo en dos. Recuerdo el murmullo de la calle, el sonido lejano de los coches, pero dentro de mí solo había un eco de incertidumbre. La herencia, todo lo que habíamos construido, porque se sentía como si se desvaneciera en el aire, habló de su esposa, Clara, y su familia, unos desconocidos para mí, pero que ahora ocupaban un lugar en su corazón. Cada palabra que salía de su boca era como un puñal. La forma en que hablaba, tan apasionadamente como si todo lo que creía fueran castillos de naipes listos para caer. Mi cabeza giraba. ¿Podía ser cierto? Entregar tanto dinero, tanto sacrificio, a alguien que no entendía nuestras raíces. Mientras él hablaba, su voz se desvanecía en la confusión de mis pensamientos. Vi sus lágrimas y su desesperación y me pregunté si alguna vez había llegado el momento de hacer algo para proteger lo que era nuestro. ¿Estaba preparado para perderlo todo? Pero entonces, esa pequeña chispa de esperanza, ¿podría haber una razón detrás de su decisión? Algo más importante que el dinero. El ambiente se volvió tenso, la sala quedó en un profundo silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Mi corazón latía más rápido por la ansiedad, y un sudor frío recorrió mi espalda. Mis manos se aferraban a la mesa, sintiendo la textura de la madera, buscando un ancla en medio de la tormenta. Daniel tomó una profunda respiración, y me miró directamente a los ojos. «Te necesito, mamá», dijo con voz entrecortada. «¿Estarías dispuesta a sacrificarlo todo por amor?» Quedé paralizada, perdida en sus ojos, buscando respuestas. Un instante después, un golpe sordo resonó en la puerta. La presión fue abrumadora. ¿Quién sería? ¿Y qué revelaciones nos traería, si es que había más sorpresas reservadas? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ay, cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos miras? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar. El golpe en la puerta resonó nuevamente, como si cada repiqueteo demandara mi atención y deseara romper la tensa atmósfera que envolvía a Daniel y a mí. Miré a mi hijo, su rostro empapado en una lucha interna, y el sonido de esa puerta parecía un llamado del destino. Sin pensarlo, me acerqué y con un nudo en la garganta, abrí la entrada. Clara estaba allí, la mujer que a primera vista parecía ser la razón detrás de tantas tormentas. Su cabello oscuro caía como una cascada sobre sus hombros, sus ojos grandes y llenos de emoción que a la vez se mezclaban con preocupación. Se notaba que había estado llorando, su rostro se veía pálido y demacrado. Antes de que pudiera procesar la escena, se lanzó a mis brazos. Lo siento tanto», dijo entre sollozos. Sus palabras me sorprendieron y aunque mi instinto era rechazarla, me quedé paralizada. Abrazarla era como sostener una bomba de tiempo, sabiendo que su presencia podría desatar todo este caos. Daniel se acercó a nosotros visiblemente incómodo. «Mamá, Clara también está aquí para hablar. Tiene algo que contarnos», dijo mientras su voz temblaba. Instintivamente me aparté y miré a Clara con una mezcla de desconcierto y tristeza. «Por favor, déjame explicarte», pidió ella, y algo en su tono hizo que me sintiera un tanto menos hostil. Me di cuenta de que había una historia más grande en juego, algo que trascendía nuestra herencia y la lucha por el dinero. Mientras se recomponía, Clara tomó aire profundo. «Mi familia y mi padre estamos en problemas. Están a punto de perder la casa, y este dinero podría salvarlos. Pero no son solo ellos. Es todo un ciclo de pobreza y desesperación en el que han estado atrapados. No quiero que los miedos de tu familia se interpongan en el amor que Daniel y yo compartimos». Las palabras de Clara hicieron eco en mis pensamientos.
¿Qué tan lejos estaría dispuesta a llegar si eso significaba ayudar a alguien que amaba? La historia de su familia me tocó el corazón. No solo veía la situación como un sacrificio, sino que podía sentir su desesperación, como un eco distante en mi propia historia. Era un remanente de mis propios sacrificios, las noches durmiendo mal, las tristezas encontradas en la búsqueda de un futuro, pero también me planteaba preguntas. ¿Era suficiente el amor para justificar semejante decisión? ¿Acaso debería dejar que la historia de su familia se entrelazara con la nuestra? La lucha interna que vivía fue brutal. El amor de madre golpeaba mi pecho, rebosante por el deseo de proteger lo que había construido, y al mismo tiempo, había algo intrínseco en su historia que resonaba en mí, un llamado a la compasión incluso en medio del dolor. Daniel, dándose cuenta de mi confusión, dio un paso adelante. Mamá, esta no es solo una cuestión de dinero. Se trata de amor, de cómo salvemos a las personas que amamos, incluso cueste lo que cueste. Se volvió hacia Clara, mirándola con ternura. Quiero construir una familia, no un legado solo de dinero. Creo que podemos encontrar una manera de ayudar, pero también debemos ser responsables. Entonces estaba en un punto crucial, un tirón entre dos hilos entrelazados, el amor de madre y el deseo de proteger nuestra herencia a toda costa. Clara, con una mano temblorosa, extendió su brazo hacia mí. En su mirada había un instinto de vulnerabilidad que casi podía tocar. Por favor, confía en nosotros, suplicó. Y en ese instante un pensamiento escalofriante me atravesó. ¿Qué pasaría si la decisión que tomara esta noche pudiera cambiarlo todo? Mis pensamientos estaban nublados por el miedo y la incertidumbre. Pero en un giro inesperado, sonó mi teléfono móvil en el bolsillo. Un número desconocido. Al instante el nudo en mi estómago se apretó. ¿A quién podría ser, y qué información traería? Podría ser la respuesta a todo este caos o una nueva tormenta emergente en nuestro horizonte. Miré a Daniel y Clara, sintiendo el peso de sus expectativas mientras tomaba una decisión. ¿Debía responder o dejarlos en la penumbra de esta revelación conmovedora? El teléfono continuaba vibrando insistente en mi bolsillo, como si también intentara forzar una respuesta de mi parte. Pero antes de tomar una decisión, el silencio se había adueñado del ambiente. El mundo exterior parecía desvanecerse, dejando solo el latido acelerado de mi corazón. Miré a Clara. Ella se secaba las lágrimas con la palma de su mano, y aunque su rostro estaba marcado por la angustia, había una determinación en su mirada que era casi palpable. Los temores que la consumían eran los mismos que atormentaban a mi hijo, y en un rincón de mi ser, podía sentir que su historia y la mía estaban más ligadas de lo que jamás habría imaginado. Daniel se movió a mi lado, su rostro ansioso y lleno de aprehensión. Mamá, si no hablas con ese número, podría ser algo importante. Puede que necesitemos tomar decisiones rápidas sobre esto, me instó. Su voz resonaba con una mezcla de adolescencia y madurez, y en esos momentos lo vi claramente, el hombre en el que se convertía, ese hombre que estaba dispuesto a enfrentarse a todo por amor, sin poder contenerme más. Llevé la mano al bolsillo y saqué el teléfono, sosteniéndolo entre mis dedos como si fuera un objeto frágil. Después de un momento que pareció eterno, decidí contestar. Hola, ¿quién habla?, pregunté apenas conteniendo la ansiedad. Al otro lado de la línea, una voz familiar resonó, profunda y ansiosa. Soy yo, Silvia. He estado intentando contactarte. Necesito que vengas, es urgente. Mis manos comenzaron a temblar, y podía sentir que mi mundo se tambaleaba sobre una fina línea. ¿Qué ocurre?, exigí, mis pensamientos divagando entre las posibilidades de lo que esa llamada podía implicar. Desde el fondo del corazón sabía que esta conversación no podía ser ignorada. Es sobre la herencia y hay cosas que no te he contado. Hay secretos y hay personas que quieren asegurarse de que nunca lo sepas. La voz sonó entrecortada, como si cada palabra se la tragara una parte del silencio que intentaba prolongar la tensión. Retiré la mano del auricular, buscando un resquicio de claridad, un indicio de lo que pudiera esperarme. Clara, que estaba a mi lado, tomó mi brazo con preocupación. ¿Quién es?, preguntó, su tono tiñéndose de incertidumbre. Es una amiga, nada importante, respondí automáticamente, aunque sabía que no estaba siendo completamente honesta. La conversación que iba entrelazándose en mi mente era una tormenta en sí misma, repleta de secretos que habían estado ocultos durante años. Una sombra que se cernía sobre la herencia que había sido tan cuidadosamente salvaguardada, y aún más, sobre mi propia historia. Living a heavy silence in the room, y glanced at Clara and Daniel once again, both wading in emotional waters. I need to take this. Give me a moment, he said, not waiting for a response before moving to a más privado.
mientras salía del salón, el eco de sus miradas seguía insistiendo en mi conciencia. Necesitaba respuesta, pero ¿qué alcance tendrían esas respuestas? Una vez fuera, cerré la puerta detrás de mí, y le dije a Silvia que volviera a hablar. Una ola de nerviosismo me envolvió mientras las palabras fluyeron, revelando una red de conexiones que van más allá de cualquier cosa que había imaginado. Tu padre tenía un trato con personas muy influyentes, comenzó, y cada palabra era un clavo más que se sumía en mi pecho, destapando viejos rencores y secretos enterrados profundamente en la historia familiar. Y quizás no solo están interesados en el dinero. Las cosas son más complicadas de lo que crees. El sudor frío se acumuló en mi frente mientras la conversación proseguía en una dirección inquietante, revelando tanto el pasado como el presente, y yo me sentía cada vez más impotente. La realidad se filtraba a través de los recovecos de mi mente. ¿Qué había hecho mi familia para merecer esto? ¿Cuántos años de sufrimiento se escondían detrás del legado familiar? De repente lo comprendo, la decisión que estaba a punto de tomar no solo afectaría a Daniel y a Clara. Afectaría a toda nuestra historia, a nuestros valores, y definiría el tipo de legado que dejaríamos atrás. La línea entre el amor y la protección se había vuelto borrosa, dejándome a merced de una tormenta inminente. Cuando finalmente colgué, el viento frío de la incertidumbre barrió mi ser. Salí de mi aislamiento y volví a la sala con un peso aún mayor, con el eco de mis propias decisiones golpeando como el tambor de guerra en mi pecho. Pero antes de poder hablar, noté algo peculiar. Clara estaba en conversación silenciosa con Daniel, intercambiando miradas que, aunque plenas de esperanza, llenaban la habitación de una tensión nueva. Tenía una sensación inquietante de que las decisiones que estaba a punto de tomar no solo afectarían nuestra herencia, sino también el amor que ambos compartían, y quizás hasta la propia esencia de nuestra familia. De repente mi teléfono volvió a vibrar en mi mano y antes de mirar levemente escuché una frase contundente: «Hay alguien más que quiere hablar contigo». La sensación de que todo se desataba era irrefrenable. Quedé suspendida entre una revelación aterradora y la elección de enfrentarlo todo o retroceder en esa encrucijada familiar. El sonido del teléfono rompió el tenso silencio que se había apoderado de la habitación. En ese instante una mezcla de ansiedad y curiosidad me invadió, mientras mis dedos acariciaban la pantalla, temiendo lo que podría haber más allá de esa llamada inesperada. ¿Quién puede ser ahora?, murmuré para mí misma, buscando alguna pista entre los conocidos que podrían estar involucrados. Con cada segundo, la presión en mi pecho aumentaba. Necesitaba paz, cada movimiento solo multiplicaba el caos interno. «Mamá, ¿estás bien?». La voz de Daniel me sacó de mis pensamientos. Levanté los ojos hacia él y Clara, cuyos rostros mostraban una combinación de preocupación y confusión. No lo sé, respondí con sinceridad, sintiendo que una parte de mí se rompía al descubrir que la incertidumbre también les afectaba a ellos. «Es solo otra llamada», intenté tranquilizarlos, pero mis palabras sonaron vacías, casi como un eco del desconcierto que sentía. Una vez más el teléfono vibró, y la frase resonó en mi mente. «Hay alguien más que quiere hablar contigo». Sin pensarlo dos veces, acepté la llamada sin mirar el identificador. Tal vez fuera el momento de enfrentar lo desconocido, de desenredar esos hilos oscuros que amenazaban con ahogar lo que había construido durante años. «Silvia», dije con voz temblorosa, casi implorante. «¿Es algo más?». La voz del otro lado de la línea se volvió más sombría. «Silvia no es la única que necesita hablar contigo. También está tu hermano, nuestro amigo, y ellos saben más de lo que nos han dejado ver». Mis piernas flaquearon ante la revelación. No solo había secretos ocultos en la herencia, sino la implicación de mi hermano, una conexión perdida hace mucho tiempo. No lo había visto en años. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», cuestioné, sintiendo cómo la traición se instalaba en mi pecho. «Porque había cosas en juego que no quería saber», la voz continuó, «pero ahora necesitan tu decisión. Sí, la herencia es solo el principio. Lo que hay detrás de todo esto». Hizo una pausa como si la gravedad de sus palabras pesara en la atmósfera. «Puede cambiarlo todo». El aire se volvió denso. Yo era el centro de un triángulo de emociones, y mi mente se debatía entre el deseo de proteger a Clara y Daniel, y la pulsión de descubrir mis raíces. Me costaba respirar, pero sus ojos seguían fijos en mí, buscando respuestas que aún no tenía. Corté la llamada y me volví hacia ellos, y en ese instante mis palabras se convirtieron en mi baluarte. «Necesito contarles algo, y es más grande de lo que imaginamos». Clara se acercó, su mirada inyectada de una mezcla de determinación y vulnerabilidad. «Lo que sea que nos digas, estamos contigo. Lo enfrentaremos juntos». Daniel, igualmente decidido, apretó mis manos en las suyas.
Tienes que confiar en nosotros, mamá. No eres la única que ha sentido esta carga, estamos aquí para apoyarte. Las palabras de mis hijos resonaron en mí, como rayos de luz en medio de la tormenta. Pero aún así, temía que la revelación que estaba a punto de hacer desencadenara una nueva ola de complicaciones. Los secretos revelados pueden acercar o separar a las personas. ¿Qué pasaría si lo que descubríamos nos separaba para siempre? Tragué saliva y me preparé para hablar. Mi padre no solo dejó una herencia monetaria, también se asoció con personas que no siempre trabajaron por el bien de nuestra familia. Y mi hermano, él tiene información que podría cambiarlo todo. La reacción en sus rostros fue inmediata, la incertidumbre se convirtió en un torbellino de emociones. ¿Qué quieres decir?, preguntó Clara, apretando mi mano con más fuerza. Antes de que pudiera responder, el teléfono vibró nuevamente y esta vez no era el mismo número. Era una llamada desconocida con un prefijo que no reconocía. Mis hijos se inclinaron hacia mí, sus ojos llenos de expectación. No pude evitar un escalofrío, el destino creaba un rompecabezas que apenas comenzaba a revelar su completud. ¿Qué haremos ahora?, murmuró Daniel, mientras. El eco de mis pensamientos se hacía más fuerte. Todo en mí quería dejar la carga de la familia atrás, pero el deber hacia mis hijos y la verdad que estaba saliendo a la luz me ataron a este momento. Sin aliento, respondí la llamada. La voz al otro lado se alzaba entre las dudas y la desesperación. Silvia, somos nosotros. Podemos ayudarte, pero solo si estás dispuesta a escuchar. Hay mucho en juego. Mientras escuchaba las palabras comprendí que lo que había sido una simple herencia se transformaba en un estallido de desafíos, y ni el amor ni la protección estarían exentos de sacrificios que se alzarían como sombras, decidiendo qué legado realmente dejaríamos atrás. El silencio en la habitación se volvió casi ensordecedor mientras esperaba una respuesta en la línea. La voz al otro lado parecía resonar en el aire denso que me rodeaba. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar la urgencia en esa voz desconocida. Debes prepararte, Silvia. Lo que se revela no solo afectará a tu familia, sino a todo lo que creías que sabías sobre ti misma. Mis hijos permanecían a mi lado, sus miradas llenas de preguntas no formuladas. Era evidente que estaban tan atrapados en la incertidumbre como yo. La necesidad de entender lo que estaba en juego nos unía, pero también sembraba la semilla de la inquietud. Deja de hablar en acertijos. ¿Qué quiere decir con eso?, exigí, tratando de mantener la calma mientras una oleada de ansiedad me invadía. Tu hermano ha estado involucrado en algo más grande de lo que imaginas, y ahora tiene un papel crucial en la resolución de este conflicto. Necesitamos que encuentres la manera de comunicarte con él, respondió la voz con un tono grave que acentuaba su mensaje. Hay muchos intereses en juego, Silvia. No se trata solo de dinero, se trata de poder y control. Las palabras se arrastraron en mi mente, desdibujando congeladamente los contornos de la realidad que había conocido. ¿Qué había hecho mi hermano? La larga brecha entre nosotros se tornó más sólida en mi conciencia. Pasar tanto tiempo sin saber nada de él me parecía, en retrospectiva, un verdadero error. ¿Dónde está él? ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté sintiendo cómo la desesperación comenzaba a hacer mella en mi voz. Él está seguro, pero el tiempo se agota. Tienes que unir las piezas antes de que sea demasiado tarde. No somos solo amigos, Silvia, estamos aquí para resolver un enigma que va más allá de sus leyes, sus miedos y sobre todo, su familia. Tú tienes la clave. Mis ojos se entrecerraron al procesar esa declaración. ¿La clave? ¿Para qué? Para revelar lo que tu padre ocultó y manejar el legado que dejó. Puedes acercarte a tu hermano, o dejar que otros elijan el camino por ti. La decisión es tuya. La llamada se cortó abruptamente, dejándome sumida en el caos de mis pensamientos. Mamá. Clara tocó mi brazo suavemente. ¿Qué está pasando? Ese es complicado, murmuré, dejando que el miedo se hiciera un hueco en mi corazón. Conocía el dolor que había causado en mi familia, cuando la verdad salió a la superficie. Ahora, enfrentando una posible traición de un hermano que había estado ausente, se presentaba un nuevo nivel de desconfianza. ¿Podemos confiar en ellos?, preguntó Daniel, su voz chisporroteando por la incertidumbre. Eso es lo que debo averiguar, contesté, dejándolos a ambos ver lo inhabitual de la situación y la gravedad de las palabras que habían intercambiado. Con una determinación renovada, comprendí que no podía mantener esta verdad en el oculto. No sería una madre justa si no compartía esta nueva carga con ellos. Necesito encontrar a tu tío y descubrir qué ha estado haciendo.
Tal vez él tenga respuestas y podamos desentrañar el misterio que envuelve a nuestro padre. Clara y Daniel se miraron por un momento, hurjeando sus mentes para procesar la situación. La unión entre nosotros era inquebrantable, y a pesar de la tormenta que se avecinaba, podía sentir el amor que emanaba de ellos. «Lo haremos juntos, ¿verdad?», preguntó Clara, su voz repleta de esperanza. «Sí, juntos», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Aunque la historia parecía oscura y confusa, sabía que no era el fin de nuestra familia, sino el principio de un nuevo capítulo que estábamos dispuestos a enfrentar con valentía. Mientras tomábamos la decisión de reunirnos y buscarlo, el teléfono vibró nuevamente sobre la mesa. Era un mensaje de texto, y mi corazón se detuvo al reconocer el nombre en la pantalla: Javier. Mi hermano. Sin saber cómo había encontrado el valor para dar un paso adelante, y esta vez sería más claro que nunca, con la mirada fija en mi familia, sabía que la travesía era solo un atisbo de lo que estaba por venir. Pero esta vez no. Sería solo una carga. Sería una prueba de amor, de conexión y de decisiones difíciles que marcarían el rumbo de nuestro legado. Sentí la presión del aire mientras pulsaba la pantalla, temerosa pero expectante. Al abrir el mensaje mi corazón se detuvo, decía simplemente: Silvia, necesito hablarte. La verdad es más oscura de lo que crees. La pantalla brillaba con la frialdad de la revelación. Mi mente sufrió un torbellino de pensamientos mientras intentaba asimilar el significado detrás de esas palabras. Clara y Daniel se acercaron más, dispuestos a estar a mi lado en este abismo de incertidumbre. «Mamá, ¿qué dice tu hermano?», preguntó Daniel, su voz temblando ligeramente. Vi el brillo de la preocupación en sus ojos y comprendí que, a pesar de su juventud, ya estaban cargando con el peso de nuestra historia familiar. «Necesita hablarme. Dice que la verdad es más oscura de lo que creemos», respondí, conteniendo un suspiro que se agolpaba en mi pecho. El miedo a lo desconocido me envolvía, y desearía poder eliminar la niebla que cubría el camino hacia mi hermano. De modo que, con el nudo en la garganta, finalmente tomé la decisión de responder. ¿Cuándo y dónde?, escribí rápidamente, sintiendo a cada instante como el tiempo pasaba en mi contra. La espera se hizo insufriblemente larga. Cada segundo se sentía como una eternidad, el sonido del reloj parecía resonar con una cadencia siniestra. Fue Clara quien rompió el silencio, tomando mi mano entre las suyas y apretándola con firmeza. «Vamos a salir de esto, mamá. Somos un equipo». Su calor fue un bálsamo en medio de la tormenta. Finalmente mi teléfono vibró de nuevo, y un nuevo mensaje apareció en la pantalla. «Esta noche en el viejo café de la ciudad. Necesito que vengas sola». La simple mención de un encuentro me atravesó como un rayo. La tensión en su mensaje era palpable, y su insistencia en que fuera sola levantó más preguntas que respuestas. «¿Qué tal si vamos contigo?», sugirió Daniel, un destello de protección en sus ojos. «No, debo hacer esto sola. Javier y yo tenemos asuntos que resolver». Recordé las últimas palabras de la llamada, hoy se sacudían como ecos en mi mente. Con tristeza en los ojos, Clara asintió. «Entiendes que estamos aquí si nos necesitas, ¿verdad?» «Sí, lo sé. Gracias. Prometo que les contaré todo después», les aseguré, tratando de transmitirles mi fe en que, aunque este camino estaba nublado con incertidumbre, no lo enfrentaríamos sin unirnos. La noche llegó lentamente como un manto oscuro que cubre el día. Me vi parada frente al viejo café, ese lugar que alguna vez había sido un refugio familiar, un hogar para las risas y las historias compartidas. En una esquina de la acera, el neón parpadeante apenas iluminaba la escena. Todo se sentía fuera de lugar, como si la esfera de mi vida hubiera girado hacia algo oscuro. Cruzando la puerta, el aroma del café caliente y la nostalgia se entrelazaron en el aire. Todo parecía igual, pero en mi pecho y en la sombra de la ausencia de mi hermano, todo había cambiado. Tomé asiento en una mesa apartada, temiendo que la conversación que estaba a punto de tener cambiaría no solo mi vida, sino también la de mis hijos. El reloj avanzaba lentamente mientras esperaba, cada segundo marcado con un latido de ansiedad. Entonces lo vi entrar. Javier, con su expresión esquiva y ese mismo brillo en sus ojos que solía conocer, ahora estaba teñido de tensión. Se detuvo en la entrada y por un momento nuestros mundos se colisionaron. Al acercarse, noté su peso por el tiempo que pasó en la distancia. «Silvia», dijo, tomando asiento sin mediar más. Su mirada anhelaba respuestas como la mía, pero también una conexión que había estado oculta durante años. «Lo siento. Debí haberte contado lo que estaba pasando». «¿Qué es tan oscuro que no puedas compartirlo conmigo?», inquirí, dejando que el dolor de su ausencia saliera a la superficie.
Mamá, hay cosas de nuestro padre secretos que han estado ocultos más tiempo del que podemos imaginar. Su voz temblaba y su mirada dejaba entrever el abismo de desconfianza que podía abrirse entre nosotros. Me han seguido, y ahora hay personas que no se detendrán ante nada para asegurarse de que lo que sabemos permanezca en las sombras. Mi corazón se aceleró, mi respiración se volvió entrecortada. ¿Por qué no me llamaste antes? ¿Qué tipo de situación estás arrastrando? Antes de que pudiera continuar, su expresión se endureció. Es más complicado de lo que piensas. Y más peligroso. No solo se trata de nuestro padre. Hay una red de mentiras y manipulaciones que atraviesan generaciones, y si no actuamos ahora, podríamos perderlo todo. Su voz se alzó un poco más y la urgencia en sus palabras me paralizó. Silvia, hay gente que podría poner a tus hijos en riesgo. Tengo que saber que estarás dispuesta a hacer lo que sea necesario. El miedo a perder lo que amaba golpeó en mí como un pesado martillo y, de repente, lo entendí, no era solo un legado familiar que se evaporaba, eran los lazos que unían nuestra familia lo que estaba en juego. La verdad era una espada de doble filo, y me preguntaba si estaba lista para cortejarla. El aire en el café se volvió espeso. Unos pasos resonaron en la entrada, y el chasquido de una puerta abriéndose se filtró en mis sentidos. Levanté la vista justo a tiempo para ver a una figura familiar aparecer en el umbral, y con esta, una revelación atravesó mi mente, no estaba lista para enfrentar tanto. Ese rostro era el último que había esperado ver en esa sala, la nuera de Javier. Su mirada fija en mí reveló más de lo que cualquiera podía soportar, y en mi pecho se encendió la certeza de que nunca habría sido capaz de prever lo que esta situación realmente significaba. El silencio se adueñó del café. La figura de Valeria, la nuera de Javier, se erguía en la entrada como una sombra dolorosa del pasado. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos, normalmente llenos de calidez, ahora destilaban una fría determinación. La tensión en el aire era palpable, un hilo tenso que amenazaba con romperse en cualquier instante. ¿Qué haces aquí?, pregunté, mi voz resonando en la atmósfera quieta, como un eco distante de las dudas que ahora pesaban en mi mente. Parte de mí quería retroceder, huir de la complejidad que esta presencia traía consigo. Necesito hablar con ustedes, dijo avanzando hacia nosotros. Cada palabra parecía cargada de una gravedad no deseada. Javier giró la cabeza, sus ojos llenos de incomprensión y quizás, un atisbo de miedo. Mamá, debo explicarte, comenzó Javier, pero su voz se extinguió cuando la mirada desafiante de Valeria lo detuvo. No es momento para explicaciones a medias, intervino ella, con un tono asertivo que me sorprendió. Lo que está en juego es mucho más serio de lo que imaginan. Sus palabras resonaron en mi pecho como un martillo golpeando la fragilidad de mi confianza. Miré a Javier en busca de respuestas, pero parece que en ese momento estaba tan perdido como yo, intentando navegar por la marejada de emociones y secretos que se acumulaban entre nosotros. Valeria, lo que sea que tengas que decir, hazlo, le insté sintiendo que la urgencia de la situación me obligaba a actuar. No podemos darnos el lujo de omitir información. Ella respiró hondo, su expresión cambiando de seguridad a una vulnerabilidad momentánea. La herencia que mencionaste no está solo en manos de nuestra familia. Hay personas que han estado al acecho, y esos 15 millones son solo la punta del iceberg. No solo se trata de dinero, se trata de poder y control. La imagen de la herencia retumbó en mi mente, tan presente y sin embargo, tan distante. Aquellas cifras deslumbrantes que alguna vez nos habían dado seguridad ahora parecían una trampa mortífera. ¿Qué quieres decir con que no solo se trata de nuestra familia? ¿Quiénes son esos otros?, pregunté, mi voz tiñéndose de desesperación. Valeria cerró los ojos por un segundo, recordando quizás el dolor que su revelación traería. El negocio de tu padre se entrelaza con cosas oscuras. Nos están vigilando y no se detendrán ante nada para proteger sus intereses. Todo comienza con su muerte, pero las ramificaciones son mucho más amplias y peligrosas. Sintiéndome atrapada en un vórtice desconocido, la realidad del miedo se desató en mi pecho. La protección de mis hijos se convertía en una obsesión, y de pronto, el futuro no estaba solo en riesgo por la verdad dolorosa que se desentrañaba, sino también por fuerzas externas que desconocíamos por completo. ¿Y qué pretendes hacer con esto?, le pregunté entre nervios y dudas. ¿Correrás con la herencia, con el dinero? ¿Te convertirás en una parte más de este juego corrupto en el que no queremos involucrarnos? No, Silvia, respondió, desesperándose. Lo que quiero es proteger a Javier y por ende a nuestra familia, y eso significa buscar la verdad. Pero necesitamos tu ayuda, por eso estoy aquí. Mi corazón latía desbocado.
El peso de la decisión se cernía sobre mí como una sombra. Enfrentar los secretos de nuestro pasado y abrir las puertas a esta nueva realidad podría acarrear consecuencias mucho más grandes de lo que jamás había imaginado. ¿Qué necesitas que hagamos?, pregunté, asumiendo con resignación que nuestra familia iba a necesitar unirse de una forma que nunca había creído necesaria. La mirada de Javier cambiaba, un brillo decidido se encendía en sus ojos, como si finalmente comenzara a entender la gravedad de lo que enfrentábamos. Valeria se inclinó hacia adelante, su voz un susurro. Debemos revelar las conexiones que hay, seguir el hilo de la verdad y desentrañar la telaraña antes de que ellos actúen. Pero no será fácil, las palabras se agotaron, y la atmósfera se cargó de un agobio denso. Entonces, el sonido de un teléfono vibrante interrumpió el silencio. Sin pensarlo, miré hacia Javier, quien sacó su móvil del bolsillo. Su expresión cambió al instante, había recibido un mensaje que lo sobresaltó. Mamá, esto comenzó a decir, pero antes de que pudiera concluir, su rostro se tornó pálido, y pude ver que había recibido información alarmante. Sin quererlo, el mensaje desató un torrente de inquietud en mi interior. Valeria alcanzó a mirar por encima de su hombro. ¿Qué sucede? No puede ser, murmuró Javier, su voz temblando de incredulidad. Es sobre mi amigo, dicen que lo están vigilando. Y en ese instante sentí que una sombra oscura se cernía sobre nosotros, un aviso de que todos nuestros temores estaban a punto de materializarse. Una revelación que nos arrastraría a un abismo que no solo amenazaría nuestra libertad, sino la vida misma de quienes amamos. El pasado, el dinero y la traición se entrelazaban, y nos atrapaban en una red de impredecible destino. La atmósfera del café se tornó aún más densa, como si las paredes mismas estuviesen presenciando el precipicio en el que nos encontrábamos. La mirada de Javier se clavó en su teléfono, sus manos temblando mientras leía y releía el mensaje, como si pudiera desmenuzar su significado y encontrar respuestas que lo tranquilizaran. Valeria, de pie a su lado, tenía una expresión de angustia, sus ojos indicando que también ella sabía que este era solo el comienzo de algo ineludible. ¿Qué dice exactamente?, logré preguntar, mis palabras saliendo como un susurro temeroso, pues lo que se estaba cocinando en el aire era demasiado pesado para resistirlo. Un vídeo, un clip de seguridad muestran a mi amigo en la entrada de su edificio. Los mensajes están diciendo que lo vigilan. No entiendo por qué. La voz de Javier se quebró, un hilo de desesperación emergiendo por encima de la confusión que lo llenaba. Valeria se acercó, sus manos sobre los hombros de Javier, un gesto de apoyo en medio de la tormenta de incertidumbre que nos envolvía. Es por el legado, Javier, dijo en un murmullo. Quieren asegurarse de que no haya complicaciones, de que nadie hable. Tu amigo puede estar más involucrado de lo que crees, y esa vigilancia no es algo que se tome a la ligera. Mis pensamientos giraban frenéticamente. ¿Quiénes eran estas personas que estaban dispuestas a amenazar a quienes queríamos? El futuro que había imaginado para mis hijos se desvanecía ante mis ojos, como humo entre los dedos. Pero en medio del miedo, había un destello de furia que crecía dentro de mí, un deseo de proteger a mi familia a toda costa. Debemos actuar, y rápido, dije, sintiendo que el impulso se convertía en una necesidad decisiva. ¿Qué sabes de su situación, Javier? Hablemos con él, lo necesita. Si hay algo que su vida corre peligro, tenemos que movernos ahora. Está en una reunión, pero puedo intentar contactarlo, respondió, su voz temblando mientras sus pensamientos se tejían entre la desconfianza y la urgencia. Se levantó de la mesa, su expresión decidida apenas disimulaba la desesperación que le había invadido. Valeria asintió, y su mirada se desvió hacia mí, cargada de expectativa. Mamá, necesitamos acceso a los recursos, debemos investigar más a fondo. Él tiene que saber que no está solo en esto. La perspectiva de recibir ayuda de Valeria me llenó de incomodidad, pero al mirarla, vi un rayo de determinación que me hizo querer confiar en ella. Sí, por supuesto. Haré lo que sea necesario para proteger a mi familia. Mientras Javier se apartaba para intentar comunicarse con su amigo, Valeria y yo nos quedamos a solas, un mar de silencios inquietantes entre nosotras. Me senté sintiendo el café en mi taza enfriarse, como un recordatorio del tiempo que se nos escapaba. Valeria rompió el silencio. Sé que esto es difícil, pero debemos unirnos si queremos salir de esto. Lo que está en juego es más que solo dinero, se trata de la seguridad de todos, incluido Javier. Sus palabras me empujaron a recordar otro momento en nuestras vidas, cuando ella era solo una muchacha llena de sueños, mis hijos la adoraban y yo creía que con ella todo sería más fácil. ¿Cuánto tiempo tienes con Javier si está en un mundo como este?, pregunté, sintiendo que la sombra de la falta de confianza de antes regresaba sobre nosotras.
No quiero que formes parte de esta lucha, Valeria. Si esto se pone peor y nuestras vidas se ven amenazadas, no estoy segura de que pueda confiar en ti ni en tus intenciones. La forma en que se erguía en mi dirección mostró que la vulnerabilidad también era parte de su esencia. Entiendo tus dudas, no ha sido fácil para mí tampoco. Pero quiero protegerlo. Merecemos la oportunidad de descubrir la verdad juntos. ¿Confías en Javier? ¿No harías lo que fuera necesario para garantizar su bienestar? Una ligera chispa de esperanza surgió en mi corazón. Era cierto. La vida jamás había sido sencilla para ninguno de nosotros, y el vínculo que compartíamos como familia era más profundo que una decepción momentánea. De acuerdo. Vamos a encontrar la verdad. Haremos esto por él. En aquel instante de entendimiento, supe que un cambio había comenzado a fluir entre nosotras. Podríamos haber sido rivales en algún momento, pero la lucha que teníamos por delante nos unía en una batalla mayor. La conexión que una vez creí perdida podía ser la clave para salir de esta tormenta. En ese momento, el sonido del teléfono de Javier trajo a la acción lo que ya temíamos. Con una voz más grave, su tono fue resonante incluso desde lejos. No tienes que salir de ahí, y cuando le vi la cara, su desesperación era evidente. Está en peligro. Tengo que ir a buscarlo. No hay tiempo. Valeria y yo intercambiamos miradas, el sentido de urgencia calando hasta los huesos. Todo se había vuelto más real de lo que cualquiera de nosotros había esperado. Mientras Javier se lanzaba hacia la salida, la adrenalina comenzaba a fluir en mí. Vamos por él, dije uniendo la resolución en la mirada de Valeria, pero cuando apenas estábamos a punto de salir del café, un hombre apareció en la entrada. Sus ojos oscuros, fijos en nosotros, emanaban una energía inquietante. Una presencia de amenaza e intriga al mismo tiempo, como si llevara consigo la certeza de que los secretos que habíamos ignorado estaban a punto de cobrar vida. ¿Quién era? ¿Qué significaba su aparición? Una nueva ola de temor recorrió mi cuerpo, confrontando lo que creía que era nuestra lucha. Nuestros destinos se entrelazaban, y el camino por delante se presentaba lleno de incertidumbres, compromisos y, quizás, redención. Mientras la puerta se cerraba tras nosotros, respiré hondo, la vida nunca volvería a ser igual. El hombre se quedó en la entrada, inmóvil como un gigante de piedra. Un frío escalofrío me recorrió la espalda, y la tensión en el aire se volvió casi física. Su mirada penetrante no se desvió y sentí que estaba sopesando nuestras almas, evaluando nuestras intenciones. Valeria fue la primera en reaccionar, aferrando mi brazo con fuerza, y aunque sus dedos temblaban, su voz fue firme. ¿Quién eres?, preguntó, su tono resonando con una mezcla de desafío y temor. El hombre sonrió, pero no había calidez en esa expresión. Vine a entregar un mensaje para Javier. Antes de que pudiera responder, Javier regresó corriendo, sus pasos resonando con la urgencia de su misión. Al verme y ver a Valeria, se detuvo en seco, su mirada aterrorizada al descubrir al desconocido. ¿Qué está pasando? Un asunto que involucra a tu amigo, dijo el hombre, su voz profunda y calmada, como el eco de un trueno lejano. No se trata solo de vigilancia. Hay cosas en juego que van más allá de lo que imaginas. Caí en la cuenta de que su presencia no era una simple coincidencia, este hombre tenía información que podría cambiar las reglas del juego. Pero al mismo tiempo su aura transmitía una sensación de peligro. ¿Qué sabes de mi hijo? De su amigo, la pregunta se escapó de mis labios, sin pensar, el hombre giró su cabeza hacia mí, como si finalmente me notara. No te preocupes, señora. Su hijo está a salvo por ahora. Pero los Vázquez no son personas fáciles de ignorar. Quieren que todo este asunto se mantenga en la sombra. El nombre resonó en mi mente como un trueno. La familia Vázquez, conocida por sus tramas y conspiraciones oscuras, era un rumor constante en la ciudad. Había escuchado historias sobre sus maniobras y como siempre lograban salirse con la suya, independientemente de a quien aplastaran en el camino. ¿Por qué me hablas a mí? No tengo nada que ver con esto, articulé, mi voz temblando con el miedo a lo desconocido. Sentí que el suelo bajo mis pies se desvanecía. Tú eres la clave, insistió el hombre, inclinando levemente la cabeza. Y también lo son los vínculos que han construido entre ustedes. Tienes la oportunidad de proteger a tu familia, pero eso dependerá de las decisiones que tomes a partir de ahora. Mis manos temblaban y mi mandato se tornó sólido conforme cada palabra del hombre se asentaba en mi mente. Valeria se acercó y mientras sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y valentía, su voz se elevó nuevamente. ¿Qué es lo que debemos hacer?
La determinación en su tono era innegable, convirtiéndola en un baluarte de fuerza en ese momento crítico. Primero ocúltate. Y después empieza a buscar. La verdad no es lo que parece y si continúas por este camino hizo una pausa, evaluando la atmósfera a su alrededor, te lo aseguro, será más complicado de lo que jamás imaginaste. Javier se acercó, su rostro marcado por la incertidumbre. No podemos permanecer aquí. Si hay personas que están tras mi amigo, esto es solo el principio. Necesitamos un plan. La mirada del hombre se oscureció. Escuchen, no habrá suficiente tiempo. Tienen que actuar si quieren cambiar el rumbo de su historia. Estoy aquí solo para advertirles. En ese instante una mezcla de adrenalina y ansiedad me abrumó. ¿Tenía realmente el poder de cambiar el destino de mi familia? Sentí que el deber de salvaguardar lo que más amaba se apoderaba de cada célula de mi ser. ¿Y qué haces tú en esta historia? ¿Por qué nos ayudarías? No te creo, lancé un destello de desconfianza evaporando la poca calma que había logrado encontrar. El hombre sonrió de nuevo, sus ojos ardían de una luz peligrosa. Porque los Vázquez son los que me quitaron todo. Quiero que sientan en sus entrañas lo que significa perderlo todo. Aquel comentario me hizo temblar, y al mirar a Valeria y a Javier, vi que compartían mi inquietud. Esto era más que una trama simple, había profundas raíces de dolor y venganza que alimentaban esta situación. Y justo cuando pensaba que podría caer en el abismo del miedo, la voz del hombre se volvió un susurro. Sus herencias, sus secretos están a la vista. ¿Puedes imaginar lo que significa el legado familiar? La revelación me atravesó como un rayo que corta la oscuridad. La herencia de 15 millones que había sido motivo de discusiones y diferencias, todo el dinero que creíamos que era un signo de éxito, se transformaba en el origen de esta tormenta. Pero antes de que pudiera procesar completamente sus palabras, un sonido en la calle cortó la tensión, sirenas, un aluvión de vehículos acercándose. Valeria me miró, su rostro pálido bajo una luz tenue. No hay tiempo, debemos decidir ahora. Javier se giró hacia el hombre en la entrada. ¿Qué hacemos? Dinos qué hacer antes de que lleguen. El hombre se encorvó un poco, su voz disminuyendo en un susurro urgente. Confíen en sus instintos. Busquen a la persona que pueda darles respuestas. Pero tengan cuidado, no todos los aliados son amigos. De repente su figura se desvaneció en la penumbra del café. En su lugar, el futuro parecía desmoronarse ante nosotros, lleno de decisiones difíciles que estaban por venir. A medida que los ecos de la sirena se acercaban, sentí que mi corazón latía con una fuerza renovada, un nuevo sentido de urgencia. Mientras Valeria y Javier tomaban sus decisiones, mis pensamientos se dirigieron a lo que realmente importaba, proteger a mi familia y descubrir la verdad detrás de esta herencia maldita. La lucha por desentrañar los secretos había comenzado, y ya no había vuelta atrás. La puerta del café se cerró tras nosotros al salir, un eco sordo que resonó en mis oídos. Era como si la vida misma hubiera hecho una pausa, y en los momentos que siguieron, todo se tornó un torbellino de emociones sueltas. Javier se movía de un lado a otro, la ansiedad visible en su rostro, mientras Valeria intentaba asimilar lo que acabábamos de escuchar. Era evidente que había una oscuridad acechando, una amenaza que no podíamos ignorar. ¿Y ahora qué?, preguntó Javier, sus ojos inquietos buscando respuestas. Quería ser fuerte por su familia, pero podía ver la fisura en su determinación. La realidad de lo que enfrentábamos nos invadía poco a poco, un frío que iba calando en nuestras almas. Debemos ponernos a salvo, respondí, aunque no sabía con certeza qué significaba eso. La incertidumbre comenzaba a amargarme, un veneno que se filtraba entre los hilos de nuestras conexiones familiares. Necesitamos buscar a tu amigo antes de que sea demasiado tarde. Mientras me adentraba en mis pensamientos, una luz destellante pasó frente a nosotros, y mis instintos comenzaron a sonar alarmas. Un coche patrulla detuvo en la acera. Miré a Javier y Valeria y nuestro entendimiento fue instantáneo, un mantra silencioso que nos unía en la lucha. «Corran», grité sin pensarlo dos veces, nos deslizamos en un callejón lateral, nuestro refugio improvisado cubriéndonos bajo la sombra de lo desconocido. Dentro del eco de nuestras propias respiraciones, un tumulto de preguntas se manifestaba cada vez con más fuerza. Justo cuando pensaba que podríamos desvanecernos de la vista, el sonido del teléfono rompió el silencio. Era de Javier, cuya cara se alzaba con un destello de miedo, y su voz quebrada dio vida a una revelación que cambiaría todo. «Es mi amigo», dijo, su mano temblando mientras sostenía el dispositivo. «Está en problemas, vi a unos tipos en su edificio».
Creo que lo han atrapado. El aire se volvió denso, un halo de preocupación que amenazaba con aplastarnos. ¿Qué hacemos?, preguntó Valeria, el sudor perlaba en su frente mientras la urgencia en la voz de Javier crecía. Necesitamos actuar ya. La decisión que estaba a punto de tomar Gould de seguro determinar el destino de nuestros esfuerzos. Llamémosle. Debe saber que estamos aquí. No podemos dejarlos solos en esto, le imploré, ya sintiendo la presión que nos acorralaba. Y necesitamos más ayuda. Javier asintió, su determinación brillando con un nuevo brillo de ferocidad. Había una línea de fuego en su mirada que era imposible de ignorar. Voy a intentarlo, dijo entrando en una zona de acción que hacía tiempo había anhelado. Un silencio tenso llenó el espacio. Mientras mi hijo se concentraba en hacer la llamada, supe que el hilo de nuestras vidas se enredaba más con cada decisión. Algo en mí comenzó a florecer, una sensación de que a pesar de toda esta oscuridad, la luz podría infiltrarse a través de las grietas. Mientras tanto, mis pensamientos se aferraron a la historia que habíamos empezado a desentrañar. La herencia a la traición, pero sobre todo, un profundo anhelo por reconectar con quienes éramos. Era ahí donde el amor y la lucha convergían con esperanza. La voz de su amigo llegó a nosotros como un susurro directo desde la línea. Estoy en el edificio. Están aquí, dijo, y el miedo podía sentirse a través de cada palabra. Tienen que apresurarse. El tiempo parecía disolverse y con cada latido, estaba segura de que el peso de nuestras decisiones caía sobre nosotros. No cuelgues, grité, el sonido de sirenas aún resonando a lo lejos. Era una carrera contra el tiempo y la angustia llenaba el espacio entre el abismo y el amor que uníamos. Voy a salir. Necesito que vengan. No sé cuánto tiempo tengo, continuó él, su voz se transformaba en un grito profundamente angustiado. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando imaginé la tensión de saber que podría ser nuestra última oportunidad para salvar no solo a su amigo, sino también nuestro legado. ¿Dónde estás? Te vamos a salvar, exclamó Javier, luchando contra él. Frío aprehensivo de esa situación. Valeria, ahora más firme en su postura, se posicionó a su lado. No era solo una cuestión de la herencia, sino la defensa de lo que realmente importaba, la familia, el amor y el sacrificio. Aguanta, dijo Valeria, consciente de que este era un juego para proteger a todos, y la lealtad se encarnaba a través de sus ojos. Piensa en un lugar seguro donde podamos encontrarte. No podemos darnos el lujo de perderte, exclamé, llenando el aire de determinación que chorreaba de mi voz. La conexión que compartíamos ahora era un hilo de esperanza tejiendo la realidad que teníamos que enfrentar. Todo lo que conocíamos se puso en duda, y de repente, la vida que habíamos llevado se convirtió en un rasguño en la superficie de algo mucho más profundo. Cuando finalmente colgamos, Javier se giró hacia nosotros, una determinación renovada iluminaba su cara. El piso superior está en el tercer piso. Debemos darnos prisa. Pueden estar justo detrás de él. No había tiempo para dudar, el camino se llenó de un impulso inquebrantable. Con la velocidad como nuestra aliada, corrimos a través del callejón, el miedo apretando mi pecho. La luz del neón que nos había guiado hacia el peligro ahora parecía un brillo esperanzador, recordándonos que a pesar de las sombras, aún había luz que encontrar. Cuando llegamos al edificio, el aire se volvió frío, más pesado con cada paso que dábamos. Esta era una batalla que no elegimos, pero ahora era nuestra. Al llegar a la puerta del tercer piso, la emoción crujía en el aire. Allí el tiempo y el destino se enfrentaban, preparando el escenario para una confrontación que nunca habíamos anticipado. Llamé, y la angustia nos envolvió. ¡Abre! Estamos aquí para ayudarte, grité sopesando el miedo al saber que al dar un paso más, no solo luchábamos por otra vida, sino por las esperanzas que llevábamos dentro. Fue en ese momento que el sonido de la cerradura giró, y la puerta se abrió lentamente, revelando no solo la tristeza, sino la luz de la esperanza. Dentro la figura de su amigo se erguía, tembloroso y a la vez determinado, y su presencia parecía materializar un latido de vida entre nosotros. Con el peso de nuestras decisiones sobre los hombros, el reencuentro era inevitable. No voy a dejarte solo, dije mientras la fuerza de esa conexión nos empujaba hacia lo desconocido. En ese instante comprendí que la verdadera herencia era algo más profundo que el dinero. No se trataba de un legado financiero, era el amor, la conexión, y la fortaleza de una familia que se había vuelto a encontrar a través de la lucha. La última pregunta atravesó mi mente, ¿estábamos realmente listos para enfrentar todo lo que vendría? Pero más allá del miedo y la incertidumbre, sabíamos que teníamos un legado que defender, un camino que desandar. Todo lo que habíamos enfrentado solo había sido un precursor de lo que estábamos a punto de lograr.
La verdad estaba esperando a ser descubierta, y esta familia, acompañada por la unión forjada en esta tormenta, resistiría, mientras la luz de la esperanza brillaba en el oscuro horizonte. Supe sin lugar a dudas que el amor siempre había sido nuestra verdadera herencia, y ningún desafío podría desvanecer los lazos que habíamos tejido. La última frase que se quedó grabada en mi corazón resonaba con la esencia de todo lo que habíamos enfrentado. En la lucha por lo nuestro, el amor siempre será nuestro legado más poderoso.